Continuando con nuestro Congreso Nacional de Concesiones, ahora los invitamos a conversar sobre tarifas, equidad y recaudación, un tema de la más alta importancia en el contexto en que estamos viviendo hoy y considerando que es el Estado el dueño de la infraestructura pública que empresas privadas, vía concesiones, construyen, mantienen y administran. Para ello presento de inmediato a los panelistas que nos acompañarán durante la próxima hora. Damos la bienvenida a Vivian Modak. Vivi, bienvenida, quien es ingeniera civil matemática y diplomada en financiaciones estructuradas, con 35 años de experiencia en los sectores de ingeniería, de transporte y de concesiones de infraestructura pública en Chile. Asesora independiente de diversas entidades gubernamentales, privadas y grupos concesionales de Chile. Directora y consejera nacional de la Cámara Chilena de la Construcción, consejera del Consejo de Política de Infraestructura y miembro de los directorios de Mutual de Seguridad y Sociedad de Servicios Médicos Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. Vivian es socia fundadora de la sociedad Atanor Soluciones Limitada, donde desde el año 2012 desarrolla, coordina y gestiona proyectos de infraestructura pública y asesora a entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras, para la concreción de proyectos de asociación pública-privada. Bienvenida, Vivi. Muchas gracias, buenos días. También agradecemos a Franco Vaso su participación hoy. Franco es ingeniero civil matemático de la Universidad de Chile, magíster en gestión de operaciones y doctor en sistema de ingeniería. Hoy se desempeña como académico en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad de Chile, Universidad Católica de Chile. Anteriormente fue profesor de las Universidades de Chile y Diego Portales. Durante 5 años fue director, gerente de Optilog y socio en Solmat. Ha participado en más de 20 publicaciones nacionales e internacionales y en distintos proyectos vinculados a la infraestructura y el transporte, entre otros ámbitos. En el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones fue director alterno del proyecto Observatorios e Indicadores de Movilidad Urbana Sustentable para Santiago y jefe del proyecto Predicción de la Demanda para Telefonía Móvil Fija. Bienvenido, Franco. Gracias por la invitación. Si deseen formular preguntas, les pedimos que lo hagan a través del correo info@copsa.cl o en Twitter utilizando el hashtag Congreso Copsa 2021. En la planificación de este congreso nos hicimos la pregunta: ¿el Estado puede rebajar las tarifas de las futuras concesiones? Y no solamente hay que empezar en la autopista, obras como hospitales y las cárceles también aplican para este análisis. Vamos a partir con 5 minutos para cada uno para que exponga su pensamiento al respecto del tema que nos convoca. Vivi. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Hola, Franco. Gran tema en este tiempo en que estamos en procesos de cambio, de reflexión. La pandemia nos ha traído modificaciones importantes en la manera de vivir. También lo que ocurrió el 18 de octubre en el año 2019 nos abrió también miradas que a lo mejor no teníamos antes y sin duda replantearse todo lo que tiene que ver con la asociación público-privada y en particular el pago de las tarifas resulta sumamente relevante y eso ha motivado a muchos gremios, a COPSA, a la Cámara Chilena de la Construcción, al Consejo de Políticas de Infraestructura, justamente revisar, analizar cómo son los contratos asociados al sistema de concesiones y ver si en realidad existe alguna posibilidad de modificar la definición o el nivel de las tarifas, de eliminar las tarifas, teniendo justamente una mirada de lo que viene hoy día, de que ya mucha infraestructura está construida y de cómo generamos a través de la infraestructura pública y también a través de las tarifas equidad social, equidad territorial y permitimos que este beneficio que genera la infraestructura a través de la asociación público-privada llegue de igual manera a todo el país, a todas las personas. Sí. Gracias, Vivi. Franco. Muchas veces nosotros nos olvidamos cómo llegamos acá. Y yo creo que uno de los grandes problemas que tiene este país es que le cuesta tener memoria. Y a veces eso puede ser razonable, pero cuando las nuevas generaciones, y yo lo enmarco muy bien, por ejemplo, en la crítica que se le hace a los 30 años, no entendían el país que teníamos en 1990. Y no entendían también, aterrizándolo a la circunstancia actual, la infraestructura que teníamos al fin de la dictadura. Entonces, cuando las críticas se hacen sin entender los contextos históricos, es fácil llegar a, en mi opinión, conclusiones erróneas, como por ejemplo los que hacen los movimientos como el No Más TAG.
Evidentemente, la situación que hubo en su minuto cuando se generaron las concesiones era radicalmente distinta. Chile era un país que tenía poco acceso a deuda externa, era un país en el cual los ingresos y el dinero que tenía el Estado para gastar en infraestructura era muy escaso. Había una serie de otras demandas, sin ir más lejos. El año 90, recordemos que Chile se empinaba con una pobreza cercana al 40%. Entonces, claro, íbamos a gastar los pocos dineros del Estado en construir una autopista. Y claramente yo creo que la ley de concesiones y la política público-privada permitió avanzar y dar un salto cuántico en términos de infraestructura. Y eso ha ayudado y ayudó a poder tener un sistema de autopista, un sistema de aeropuertos y otras concesiones que efectivamente nos puso a nivel internacional. Pero yo siento, y creo que acá hay podría haber un consenso, que ese ímpetu original decayó fuertemente. Y lo que hemos visto durante los últimos años es justamente que el Estado ha delegado en los privados no solamente la operación, que quizás podría ser algo deseable desde un punto de vista de eficiencia económica, sino también en la proposición de proyectos que sean relevantes. Yo leía hoy día a Carlos Cruz, que está aquí presente en una entrevista del Diario Financiero, donde se indicaba que de los proyectos que se van a licitar el año 2022, la mitad son de iniciativa privada. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente el privado es el que está postulando al proyecto, sino también es al que se le ocurrió la idea de llevar a cabo ese proyecto. Entonces, si yo me pregunto cuál es la capacidad que está teniendo el Estado chileno en pensar las políticas públicas y en decidir del set de necesidades que tenemos, cuáles son finalmente las que tenemos que priorizar. Y en ese sentido, las tarifas han sido, durante los últimos años, un tema muy sensible para la población. Pero tenemos que entender cuáles son los mecanismos que tenemos para poder hacer modificaciones. Yo he sido muy contrario, y en esto me he ganado varias funas al respecto, con la disminución o rebaja de tarifas del TAC. Porque en general los esquemas que se han encontrado para poder hacer esas rebajas esencialmente terminan siendo altamente regresivas, porque grosso modo funciona a través de extensiones de contrato que evidentemente terminan favoreciendo a quienes utilizan más el automóvil. Y la política original de quien paga para un servicio que tenemos que tener claro que no es un derecho. Andar en automóvil no es un derecho, es un privilegio por el cual nosotros tenemos que pagar porque estamos generando una serie de externalidades negativas como la congestión y la contaminación que tenemos que pagar. El transporte público y otro tipo de modos más sustentables, evidentemente uno quiere potenciarlo. Pero en el caso particular de las autopistas, yo creo que avanzar en las licitaciones actuales con rebajas por grupos de presión, me parece que va en contra de políticas de progresividad. Sí estoy de acuerdo, y quizás lo podemos conversar en lo que sigue, en que las próximas licitaciones tienen que hacerse de una manera totalmente distinta. La infraestructura ya está operativa, si bien las nuevas licitaciones deben también propender a tener una expansión y una mejora de la infraestructura que tenemos actualmente. No podemos seguir cobrando lo mismo por una autopista que ya está operando, y eso la gente tiene que sentirlo. Y tenemos que ser muy claros en decir, cuando esta licitación se acabe, las tarifas tienen que cambiar. Y en ese sentido, me parece que no se han puesto todos los incentivos para hacer esas modificaciones. Estupendo comentario, Franco, para iniciar. Vivi, ¿qué te parece la opinión de Franco con respecto a que habría que modificar los mecanismos de licitación en las relicitaciones?
De acuerdo, yo creo que hay que repensar primero cuál es la infraestructura pública, qué es lo que necesitamos, qué queremos hacia el futuro. Mucha de la infraestructura base ya está construida. Tenemos que pensar en si queremos generar intermodalidad, por ejemplo, privilegiar no solamente carretera, a lo mejor combinar con el tren, como se mencionaba en el panel anterior, en el caso de las ciudades, vamos a privilegiar ¿qué? Transporte público, transporte privado. Entonces, creo que primero es importante tener una mirada de cuál es la infraestructura que necesitamos, que queremos para el Chile del futuro. Y en ese Chile del futuro tenemos que mirar no solamente el desarrollo, que me parece que es fundamental, la productividad, la eficiencia, pero también tenemos que mirar la calidad de vida de las personas. Y eso va a afectar el nivel que le queremos dar a esta nueva infraestructura. Eso por un lado. Y por otro lado, sin duda las tarifas tenemos que mirarlas también con ese concepto. ¿Qué significa? ¿Qué estoy pagando cuando estoy pagando una tarifa? En el caso, por ejemplo, de las carreteras, uno está pagando no solamente la carretera que está allí construida, sino que está pagando la conservación de esa carretera. Yo invito a todos a mirar la diferencia en cuando transitamos por una carretera interurbana que esté concesionada a cuando transitamos por alguna carretera interurbana que esté bajo la operación y la conservación pública. Las calidades son totalmente distintas. Entonces, las tarifas están destinadas a pagar esa conservación, están destinadas a pagar la operación, están destinadas también a pagar las actualizaciones que hacemos. Ya vimos que las carreteras interurbanas, en los accesos a las ciudades modificamos, ya no existe las marquesinas donde uno se paraba para pagar el peaje. Hoy día hay un TAC y eso también tiene que ser financiado. Entonces, las tarifas efectivamente pagan la operación, pagan la conservación, pagan la actualización de las vías, de los aeropuertos también y ese tipo de cosas, pero pagan un montón de otras cosas más. Entonces pagan la inspección fiscal, pagan por lo tanto a los empleados públicos que están mirando cómo se gestiona, se construye y se opera esta infraestructura. Pagan algunas cosas que a mí me parece súper interesante, que deberíamos remirar cuánto vamos a pagar de eso, pero las esculturas, todo lo que ponemos como un aporte artístico en cada una de las concesiones que se realizan, pagan también las expropiaciones. Las expropiaciones son bienes, adquisiciones que son finalmente para el Estado. Entonces, hay un montón de conceptos que están incorporados en los contratos y que llevan a incrementar las tarifas. Creo que es fundamental, como decía Franco, hoy día ya tenemos la infraestructura base construida y la tenemos en un excelente estándar porque los contratos de concesión así lo establecen. Entonces, cuando estoy yendo a relicitaciones y en las relicitaciones tengo que pagar casi un 40% de los pagos o más, en algunos casos son 50%, tiene que ver con el pago de los bienes y derechos de algo que ya está construido. Es como que estoy comprando o estoy necesitando pagar una carretera por segunda vez. Y eso es una mirada importante que tenemos que hacer. Estamos intentando traspasar a otras generaciones el pago de muchas veces de algo que ya está construido. Así que sin duda hay que hacer una mirada seria, responsable, primero al tipo de infraestructura que queremos hacer, a la calidad, al nivel de servicio que queremos otorgar para las personas y luego a qué estamos pagando con las tarifas. Gracias, interesante punto. Franco, ¿estás de acuerdo con lo que plantea Vivi? Y si no, ¿qué otras cosas incluye la tarifa y a qué se destina la recaudación por tarifa? Sí, la tarifa, como muchas de las tarifas de bienes públicos, porque bueno, hay que recordar que finalmente las autopistas están concesionadas, pero es un bien de uso público y lo que tienen los privados finalmente es la operación y mantención. Incluyen una serie de factores, entre ellos, como bien decían Vivian, pagos al Estado propiamente tal por una serie de servicios que se tienen que desarrollar y que hacen parte de una buena contraparte que tiene que estar fiscalizando el desarrollo de la infraestructura, pero muchas veces por parte de la ciudadanía ese tipo de costo asociado a lo que yo estoy pagando cuando mi auto dice bip al pasar por un pórtico no está absolutamente claro. Y yo creo que un primer esquema, y quizás aquí Leonardo podría ayudarnos a liderar una instancia como esa, es dejar claro de los 700 pesos, por ejemplo, que yo pago de un pórtico, ¿a dónde están yendo esos 700 pesos en su conjunto? A mí tengo la certeza que si ustedes hacen una encuesta y le preguntan a la gente en la calle,
te van a decir que el 100% son utilidades de las autopistas, cuando eso claramente no es así. Hay una serie de otros costos que están incluidos en esos cobros. Y efectivamente, tenemos que ser muy claros, tenemos que ser muy objetivos y decirle la verdad a la ciudadanía con respecto a qué es lo que estamos financiando cuando se acaban las licitaciones. Yo creo que estamos en un periodo clave y que puede marcar muchos de los problemas sociales que pueden venir a continuación. Y cuando comienza la relicitación de la Ruta 68, la relicitación de la Ruta 78, ya en algunos años más comenzarán las relicitaciones de las autopistas urbanas, tenemos que dejar meridianamente claro qué es lo que estamos pagando con los peajes que estamos nosotros obteniendo. Y eso, la verdad es que si bien queda bastante evidente de que lo que estamos pagando ahora son las autopistas que se generaron, como bien decía Vivian, tenemos que pensar muy bien qué es lo que vamos a hacer para, con estas nuevas relicitaciones, poder avanzar en rebajas de tarifa. Yo creo que es posible, como Estado, poder plantear rebajas de tarifa y pagar solamente las obras que creamos que deban realizarse, que por cierto son urgentes. Como decía anteriormente, yo creo que es urgente poder dar un nuevo salto en infraestructura, pero eso no debe hacerse a costa de infraestructura que ya está pagada. Perfecto, o sea, veo que hay coincidencia plena en que hay que rebajar las tarifas en las futuras relicitaciones de las autopistas ya existentes y construidas para eliminar eso que estamos pagando, pero lo que más me interesa, Franco, es lo que comentaste acerca de cómo le hacemos saber a las personas qué es lo que están pagando cuando se paga un peaje y a quién le está llegando la plata. Probablemente la forma de hacerlo sería colocarlo, ¿cómo opinan que podríamos divulgar eso? ¿Qué mecanismos podríamos emplear para hacer pedagogía al respecto? Vivi. Sí, dale. Franco. No, parte tú. No, yo creo que sin lugar a dudas, lo primero es tener plena claridad con respecto a... Bueno, no siempre es tan fácil en realidad, porque esto es un poco como los dineros que caen en un saco, ¿cierto? Ese saco luego se mezclan, digamos, y hay que hacer ciertos estudios que sean bien cuantitativos y bien serios para determinar el origen. Eso yo creo que requiere un análisis bien acabado que quizás debiese ser complementado por una especie de ministro de fe, alguna universidad, algún centro que certifique que uno puede hacer este tipo de asignaciones. Una vez que tengamos ese respaldo institucional, es posible que quizá al Estado no le interese tanto compartir ese tipo de informaciones, justamente porque el ideario de las personas que circulan por la autopista es que nada va al Estado, y como eso no es así, va a haber que convencer, yo creo, que la transparencia en este sentido puede ser útil y el Estado debiese apoyar a las concesionarias para tener una transparencia total que le permita a la gente entender qué es lo que está pagando, a dónde va ese dinero, y con eso, a partir de eso, poder hacer críticas razonables con respecto a, sabes que estoy pagando una autopista de nuevo, que puede justificarse en algunas situaciones. Sí, yo a lo que dice Franco me parece que es fundamental recuperar la asociación público-privada. En todo lo que tiene que ver con el sistema de concesiones, el privado es socio con el Estado y el Estado es siempre el dueño de la infraestructura, no es el privado solamente la gestiona, la opera y la mantiene. Entonces, tenemos que recuperar esta alianza público-privada y por lo tanto la transmisión o la claridad de qué es lo que se paga con las tarifas tiene que venir no solo del privado, sino que fundamentalmente del Estado, fundamentalmente del Ministerio, de los gobiernos. A mí me parece que realmente resulta muy irresponsable cuando en algunos momentos algunas autoridades salen a decir que es el privado el que decide si sube o baja las tarifas. No es el privado, hay un contrato que sustenta la tarifa que se cobra. Entonces, es importante que tengamos esta alianza para que haya total claridad. Hay claridad, dar claridad también de cuáles son las utilidades que tienen los privados. A mí me gustaría no solamente quedarme hablando de carreteras o de concesiones urbanas. Los aeropuertos, ya se sabe, el 73% de los ingresos del concesionario, por ejemplo, de AMB, son ingresos que van directamente en pagos al Estado. Y el Estado entonces recibe esos dineros y los utiliza
a su arbitrio. No está especificado tampoco de que la infraestructura o el pago por la infraestructura que va al Estado permita generación de nueva infraestructura. Entonces, en el fondo, parte importante de las tarifas van a las arcas fiscales y se ocupan, bien o mal, en distintas cosas. Entonces, yo creo que es importante tener claridad de hacia dónde van los dineros, en qué se ocupan los dineros, y eso no es responsabilidad del privado. A mí me parece que es responsabilidad del Estado. Perfecto, o sea, yo encuentro muy interesante esto de marcar que la asociación público-privada es una sociedad entre el Estado y el privado que está haciendo la infraestructura. Eso efectivamente se ha perdido en los últimos años y hay que retomarla para poder hacer ver a la ciudadanía los servicios y los resultados del sistema. Y también encuentro muy interesante que sea transparente por todos lados, incluyendo las utilidades de las concesionarias como corresponde, y no hay que olvidar que están, ¿cierto?, sometidas a escrutinio público porque están todas inscritas en la Comisión del Mercado Financiero. Así que es un punto que quizá habría que reforzar. Encuentro muy interesante. Y siguiendo esa lógica, ¿cuál creen ustedes que debería ser la modalidad de licitaciones futuras de esta? ¿Por qué sistema? Bueno, para mí ha quedado sumamente claro que hacer concesiones o modalidades donde lo que defina sea el plazo, por ejemplo, me parece que no corresponde porque cada vez tenemos incertidumbres y por lo tanto el plazo, a mi juicio, debe ser flexible. Creo fundamental que se incluya nuevamente el nivel tarifario asociado en los procesos licitatorios, especialmente en aquellos tipos de contratos que tienen que ver con el pago directo de los usuarios. Por ejemplo, las carreteras interurbanas y las carreteras urbanas, a lo mejor en los aeropuertos puede ser un poco distinto porque uno no percibe que paga directamente una tarifa, lo hace a través del uso, no sé, del estacionamiento. Pero creo que en realidad con buenos estudios uno puede definir claramente cuáles debería ser una brecha, pisos y techos sobre los cuales podrían estar las tarifas y que los concesionarios licitaran por la menor tarifa. Me parece que eso sería relevante, asegurando, por supuesto, que el modelo de negocio sea sin duda atractivo igualmente para el privado, también para el Estado, pero que genere un valor directo a los usuarios. Perfecto, o sea, la ley de concesiones establece muchas formas de licitación. Una de ellas, por ejemplo, el menor valor al usuario, otra es aquellos que tienen ventajas ambientales, otro es el BPI, cuando hay alternativas, etcétera. Y otra variable que es relevante, perdón que se me había olvidado, qué bueno que las mencionaste, las distintas alternativas, son los pagos al Estado. Y ahí también hay un tema que es relevante, porque efectivamente el Estado puede reducir sus requerimientos de pago y eso va a ir afectando directamente a la propuesta, a la licitación y puede llevarse también a las tarifas. Así que yo creo que es importante. Franco. El tema de las licitaciones es un tema de investigación y es un tema complejo. Yo creo que hay tantas formas de licitación como playa hay en Chile. Porque efectivamente dependiendo de cuáles son las necesidades que tienen los distintos estados y las necesidades que tienen de infraestructura, las modalidades son distintas. Hay que tener en consideración variables sociales, es decir, las concesiones y las licitaciones tienen que no solamente ser perfectas desde un punto de vista técnico, sino que tienen que ser aceptadas como justas por la población. Porque si no, lo que tú estás generando es un caldo de cultivo para el malestar, que podría decir, ¿sabe qué? Las autopistas o los hospitales o lo que sea concesionado se están llenando los bolsillos y me están dando un pésimo servicio. Típico argumento que uno escucha. Por lo tanto, el modo en el cual se licita tiene que generar un trade-off que es complejo. Por una parte, tiene que lograr atraer inversiones, de modo de que haya competencia, para que no haya ventaja, por ejemplo, de los incumbentes, que normalmente siempre tienen mucha ventaja porque conocen el negocio, ya tienen economías de escala, se puedan atraer una mayor cantidad de participantes. Tienen que ser sostenibles en el tiempo, tanto para el Estado como para el privado. Y algo que yo creo que no se conversa lo suficiente, repito, tienen que ser aceptadas y entendidas como justas por parte de la ciudadanía. Y en ese sentido, dentro de las opciones que uno ve, yo coincido con Vivian, las licitaciones por plazo
suelen ser justamente muy difíciles de socializar, en el sentido de que efectivamente cuando uno tiene un plazo fijo y se cobra durante todo ese plazo fijo, hay argumentos que son bastante razonables y que es difícil de rebatir. Por ejemplo, cuando se hablaba de las proyecciones que se hacían en el aumento de la utilización del automóvil, yo he escuchado argumentos que son bastante pertinentes, de decir, mira, la proyección que tenemos ahora, en septiembre del año 2021, se vendieron más de 42.000 autos, es el mes en el cual más autos se vendieron. Con esta pandemia tenemos tráficos y congestiones que son las más altas de la historia, a pesar que todavía estamos manteniendo un 15% de teletrabajo y que las universidades todavía no retornan 100%. Entonces, claro, alguien podría decir, cuando yo tengo una concesión por 30 años, que se hizo con ciertos flujos, que obviamente nunca pensaron en que íbamos a tener el shock del Transantiago, que nunca pensaron que íbamos a tener una pandemia como esta. Entonces, decir, mira, las autopistas o las distintas concesiones están ganando más dinero porque ellos cobran por pasada, digamos, durante una cierta cantidad de tiempo, es... Quizás desde un punto de vista de licitación podría tener sentido, quizás desde un punto de vista técnico también, pero desde un punto de vista de la componente social, de cómo le explicamos a la gente cómo funciona el sistema, es difícil de sostener. Y ese tipo de variables sociales, ese tipo de variables de explicar en simple, a lo menos los temas, las ideas gruesas de las licitaciones, tiene que estar en consideración, y en ese sentido yo esperaría que la mayoría de las próximas licitaciones sean a través de variables que tengan ingresos máximos, es decir, que la licitación culmina cuando la autopista generó una cierta cantidad de ingresos que puede tener beneficios, porque la autopista va a intentar, por ejemplo, hacer las mejoras para que el flujo sea lo más expedito posible y así poder tener el dinero antes. Y yo creo que las futuras licitaciones debiesen ir más por ese lado, es decir, por ingresos más que por plazo. O sea, tú apoyas un sistema de licitaciones en que sea por DPI, valor presente de los ingresos, y sin privilegiar los pagos al fisco, por ejemplo. Sí, eso hay que tomarlo en consideración, porque claro, acá siempre comienzan estas negociaciones en las cuales se van a generar tarifas y luego el subsidio estatal termina siendo una decisión más bien política, y eso es algo que también hay que resolver. Es muy difícil argumentar y si me piden a mí explicar cómo definen los subsidios a la construcción de las autopistas, a la construcción de los hospitales. Las políticas son bastante poco claras, y la verdad es que la mayoría de ellas radica más en simplemente llegar a tarifas que no sean percibidas como usureras. Por ejemplo, ahora en Américo Vespucio Oriente 2 vamos a tener el subsidio probablemente más alto, si lo dividimos por la cantidad de kilómetros. Vamos a tener además una de las tarifas más caras, una autopista más cara, y cuando la gente finalmente vea esas tarifas, al principio va a quedarse con el buen servicio que va a tener probablemente durante algunos años, pero todos sabemos que las autopistas y las concesiones por sí solas no resuelven el problema de la movilidad. Pueden ayudar de muchos puntos de vista por el lado logístico, pero el transporte privado suele tener, y esto es una de las paradojas típicas en ingeniería de transporte, que mientras más infraestructura se genera, hay un incentivo a un mayor uso del automóvil. Y por lo tanto, lo que va a ocurrir, y eso es un dato de la causa, es que las nuevas autopistas, y particularmente Vespucio Oriente, que quizás es la más emblemática que se nos viene en los próximos años, va a tener una calidad muy distinta durante los primeros meses de circulación a los que tengamos en los 3, 4, 5 años. Y las tarifas van a ser igual o peor, o más caras. Por lo tanto, tenemos que pensar también en esquemas tarifarios que la gente pueda entender y que utilicen la tecnología. Hoy día tenemos algo que es, desde un punto de vista técnico, razonable, pero su aplicación es compleja, que tiene que ver con las tarifas de saturación. Estas tarifas de saturación en su mayoría se definen en tramos de 30 minutos, ¿cierto? Y esos 30 minutos no se definen a través de lo que está ocurriendo realmente en la autopista actualmente, sino se definen con promedios de un año.
Entonces es muy difícil, y sobre todo en periodos tan cambiantes, poder tener tarifas definidas con periodos tan anteriores. Porque obviamente, por ejemplo, sin ir más lejos, ahora con estos cambios en la movilidad de la pandemia, la hora punta tarde se adelantó de manera importante. Y puede ser que estemos pagando tarifas caras en un horario en que la autopista no está tan congestionada. Por lo tanto, yo creo que los nuevos esquemas tarifarios deben perseverar en tener tarifas diferenciadas dependiendo de la congestión. A mí me parece que las tarifas por congestión es algo deseable desde un punto de vista económico, porque yo no quiero que justamente en los horarios donde está más llena la autopista llegue aún más gente, porque eso es peor para todos. Te genera menos ingresos para la autopista, te genera mayor congestión, mayores tiempos de viaje. Por lo tanto, yo quiero que las personas que puedan modificar su horario lo hagan, pero para eso tiene que estar funcionando en tiempo real. No puede ser de que yo esté pagando caro a las 7 de la tarde, en plena pandemia, cuando yo tenía un toque de queda a las 10 y quizá a las 7 de la tarde ya no había nadie y la hora punta había sido a las 4. Va a ser mucho más fácil de comunicar si es que ocupamos esa tecnología, y esa tecnología con los sistemas de free flow los tenemos. Sabemos en línea cuántos vehículos están circulando y podríamos tener tarifas dinámicas en base a criterios objetivos, pero que sean dados por la cantidad de vehículos que están circulando en ese minuto en la autopista. Gracias, Franco. Vivi, ¿qué opinas al respecto? Bueno, me pasan hartas cosas, en realidad, con lo que dice Franco. Yo tengo un problema, en realidad, en esto. Me parece que las carreteras urbanas, interurbanas, como las vayamos construyendo, como las vayamos tarificando, si no las complementamos con una modificación, con una modernización, con inversión en transporte público, en otros modos de transporte también en las carreteras, siempre van a estar colapsados. Efectivamente, se diseñan para un tiempo, pero lo que nos ha mostrado la historia, en que en general los tráficos crecen mucho más de lo presupuestado. Lo mismo pasa en el caso de los aeropuertos. Entonces, finalmente, como que nos vamos quedando siempre con una infraestructura que inicia su operación casi a capacidad. Y en ese sentido, el nivel de servicio, porque lo importante, yo creo, es reconocer que no se hace infraestructura por infraestructura, se hace infraestructura para proveer un servicio, y lo que estamos buscando es que ese servicio tenga un buen nivel, y que genere y que provoque la mejora de la calidad de vida de las personas. Entonces, me parece que en realidad las tarifas, que si bien existen los elementos para hacer tarifas dinámicas, deberían buscar de alguna manera condecirse con el nivel de servicio que se está prestando. Esas tarifas deberían, fíjate, yo estaba pensando mientras que hablaba Franco, a lo mejor en estos pagos al Estado que se hacen no vería tan mal que hubiese un pago al Estado, pero no que fuese a las arcas fiscales para usarse lo que fue. A lo mejor parte de la tarifa que se va a hacer pagando transporte privado podría ser utilizada para generar infraestructura de transporte público. De manera que en realidad lo que estamos haciendo es que el que tiene la disposición a pagar pueda utilizar esta infraestructura y a la vez ser generoso, ser solidario con quienes no tienen esa posibilidad. Entonces, yo a lo que quiero apuntar es a buscar de alguna manera, no es fácil, desincentivar el uso del auto para motivar el uso de otros modos. Creo que eso es fundamental, sobre todo en las ciudades, no solo en Santiago. No solamente tenemos congestión en Santiago, en cada ciudad de Chile hay congestión. Y eso tiene que ver con que el sistema de transporte público que proveemos es muy malo. Y entonces nos conviene, aunque estemos una hora instalados en una autopista, estar ahí, porque por último voy escuchando la radio, tranquila, puedo hasta ver mi celular. Yo no lo hago, pero otras personas entiendo que sí. Hay una ley nueva, ya no se puede. Pero realmente creo que tenemos a motivar cada vez más esta diversidad en las formas de mover. Estás poniendo un tema que me viene a continuación porque hay alguna pregunta al respecto, pero quería, para concluir el tema tarifas, me da la impresión de que aquí hemos hablado básicamente de las tarifas de las autopistas urbanas. Me gustaría un comentario con respecto a qué opinan de las tarifas de las autopistas interurbanas. Franco. Sí, el caso de las tarifas de las autopistas que son propiamente interurbanas, porque hay algunas que se dicen interurbanas, pero son cada vez más urbanas. Eso es. La Ruta 68, por ejemplo, ¿tú la catalogas como una urbana o interurbana? En el papel estoy de acuerdo, es una interurbana,
pero la cantidad de movimientos que existe, la cantidad de cada vez sectores poblados más grandes y la expansión urbana que está teniendo tanto Santiago como la conurbación Valparaíso, Viña del Mar, está haciendo que tenemos que tener cuidado justamente en el tratamiento que le damos a la autopista. Pero cuando hablamos de autopistas propiamente interurbanas, qué sé yo, la Ruta 5 hacia el norte, las tarifas evidentemente tienen que tener políticas que sean más o menos distintas. Y ahí, obviamente, primero no tenemos actualmente la tecnología para poder avanzar en esquemas dinámicos como los que planteaba con los pórticos y tarifa diferenciada por saturación. Yo ahí tendería a avanzar más a tarifas que sean más planas, quizás, y que sean más fácil de entender por la población. Tenemos opciones, yo creo, de poder avanzar y yo creo que el presidente Piñera generó un cambio que se venía pidiendo hace harto tiempo y que esperemos que pueda seguir siendo potenciado por las siguientes etapas, que es colocar una mayor cantidad de tecnología a las autopistas interurbanas. El estándar que hay en términos tecnológicos, incluso de telecomunicaciones, por ejemplo, hace un tiempo me preguntaban por autopistas interurbanas que no tenían señal de celular, algunas de ellas, en algunos lugares más remotos. Yo creo que un mínimo civilizatorio, por un tema también de eficiencia en términos de seguridad vial, en términos de costos logísticos, es que todas las autopistas interurbanas tengan señal de celular, de modo de que si algo me pasa, yo pueda llamar a mi familia. Y yo creo que hay opciones para que el estándar de las autopistas interurbanas pueda ir mejorando y claramente eso va a ser distinto a lo que ocurre en el caso de las autopistas urbanas. Para mí, sin duda, las autopistas, las carreteras interurbanas, no sé todavía si llamarlas bien autopistas o no, efectivamente es clarísimo para mí la posibilidad de bajar de manera significativa las tarifas. Sobre todo estoy hablando en estos momentos de lo que tiene que ver con las relicitaciones de la Ruta 5. Franco lo dijo, si uno mira la cartera de proyectos de los próximos 5 años se da cuenta que no solamente un porcentaje importantísimo tiene que ver con iniciativas privadas, es decir, no es una idea del Estado, y el otro porcentaje fundamental tiene que ver con relicitaciones. Entonces, carreteras nuevas no hay muchas. Y por lo tanto, estas relicitaciones donde la infraestructura en su gran mayoría ya está construida, si se eliminara, se redujera los pagos por bienes y derechos por esa infraestructura que ya fue pagada, sin duda las tarifas pueden reducirse significativamente. Entonces, yo creo que es importante, sería importante hacer esa mirada, revisar cuáles son los pagos que se realizan al Estado. Considero también, y coincido con Franco, en que sería importante transparentar, hacer más simple, más clara la definición de las tarifas. Esto uno va, por ejemplo, por una ruta, la 78 tiene un horario en que es punta, a veces el sábado, a veces el viernes, la ruta 68 tiene otro, algunas son en el verano. Yo creo que es importante homogeneizar las tarifas o los criterios con los cuales se definen los niveles tarifarios para todas las rutas interurbanas, asociada, ahí se verá, no sé si al horario, si a la temporalidad. Creo que es importante también el avance que se ha hecho en esta modificación del pago por el paso a través de un peaje, a hoy día que se está haciendo mucho más, con los sistemas de TAG o Free Flow, se está haciendo, aproximando un poco más a lo que realmente uno utiliza. Entonces, en conclusión, yo creo que sí se pueden rebajar las tarifas, creo que hay que hacer una mirada importante también de cómo hacemos la estructura tarifaria por los tipos de vehículos que circulan, cómo vamos a gravar a los camiones, a los tipos de camiones, a los tamaños, vamos a grabar a los buses, cómo voy a grabar a las personas o a los vehículos particulares. Creo que hay que hacer de nuevo una mirada para definir adecuadamente cuál es el nivel de estructura tarifaria que vamos a mirar, pero asociado a una reducción importante, creo yo, de los pagos al Estado por infraestructura que ya está. ¿Ustedes opinan que podría ser una forma, tú opinas que puede ser diferenciando tarifas de los distintos usuarios, que en la práctica existe, pero pensando en el concepto de equidad que tú mencionaste al principio,
que la cantidad de automóviles que están entrando al país, que este año va a haber 400.000, que la gente va a privilegiar el transporte privado sobre el público independientemente de lo que hagamos. Yo voy a hacer una pregunta al respecto. En fin, que la disponibilidad de liquidez que tiene la economía permitió que mucha gente acceda al automóvil sin tener claro las externalidades negativas que tienen. ¿Se podría pensar, por ejemplo, en algún tipo de subsidio para algún tipo de usuarios más carenciados o algo por el estilo, y de esa manera mantener el concepto de equidad que estaba planteado inicialmente, Vivi? Sí. Franco. No, a mí no me gusta esa idea. El uso del automóvil, repito, es un privilegio. Genera externalidades negativas y generar subsidios, por ejemplo, nadie lo ha planteado o no lo había escuchado hasta ahora. Quizás la opción de tener, dependiendo quizás de tu ingreso, un tag de otro color, digamos, que te cobre distinto, no me parece una buena idea. Por cuanto lo que tú quieres hacer justamente es que la gente incorpore e internalice los costos que tiene andar en automóvil, y por eso nos hemos opuesto también muy fuertemente a la reducción del impuesto específico a la benzina. Hay una serie de ideas que están dando vuelta. Esa es una idea muy mala, por cuanto uno de los impuestos que te permite internalizar lo mal que tú le haces a la ciudad y a la congestión y a la contaminación al utilizar tu auto. Uno son los cobros asociados a la autopista y el otro justamente es el del impuesto específico. Por lo tanto, lo que yo creo y que sí coincido con Vivi, que debiésemos quizás impulsar, y aquí Leonardo, quizás COPSA puede jugar un rol y que permitiría ayudar a entender y socializar un poco mejor la utilidad que tienen los costos, es que una parte, que un porcentaje de lo que nosotros como automovilistas pagamos en autopistas vaya a movilidad sustentable, vaya a construcción de ciclovías, vaya a solventar para que la gente que anda en transporte público pueda seguir teniendo una tarifa más baja y estándar más alto. Yo creo que eso permitiría, por una parte, generar un círculo virtuoso en el cual los automovilistas que están generando externalidades negativas reparen en algo a la gente que está apoyando el sentido contrario, que es la gente que anda en transporte público, sin quitarles el derecho a que ellos puedan andar en automóvil, porque acá está el otro extremo, el extremo de varios, digamos, políticos, varios académicos, que la verdad que ven en la infraestructura un enemigo, y eso no podemos cerrar los ojos ante eso. Existe una línea de pensamiento que cree que toda infraestructura te va a generar perjuicios que van a ser importantes, ya sea para la sociedad o para el planeta. Yo soy de la gente que piensa lo contrario, que la infraestructura no solamente es un motor de crecimiento, sino es un motor de equidad social. Pero sí es claro que no podemos avanzar exclusivamente con tecnología e infraestructura para el automóvil. Y tenemos que privilegiar y generar, y que pueden hacerse también a través de leyes de concesiones, nuevas ideas de modos de transporte. Así como existe tantos proyectos ferroviarios, algunos de ellos se están explorando a través de la ley de ferrocarriles, otros se han intentado avanzar a través de la ley de concesiones. Yo creo que debiésemos como Estado ser mucho más ofensivo, mucho más incisivo en generar una interconexión de proyectos, porque la verdad lo que está ocurriendo ahora es que llega un privado que ve un interés económico en un cierto trazado, postula eso y luego el Estado lo recoge y llama a una licitación. Pero falta pensar, falta incorporar una visión de Estado que diga realmente cómo queremos crecer. Y la verdad que eso que se hizo durante los años 2000, durante los años 90, esa manera de pensar la infraestructura, que incorpore distintas modalidades, que genere multimodalidad, que yo utilice el transporte dependiendo del tipo de viaje que yo necesito. No todos los viajes tienen que hacerse en automóvil, así como no todos los viajes pueden hacerse en bicicleta. Los viajes, para cada viaje existe una combinación óptima de modos que maximiza
mi decisión y que con los incentivos económicos puede generar una solución un poco más cercana al óptimo global. Pero para eso hay que tener una planificación de ciudad. Yo tengo mucha expectativa en lo que puede hacer la gobernación regional, que pueda incluir distintos actores y congregar un poco estas feudos que existen hoy en día a través de los municipios que, por ejemplo, definen cosas como la ciclovía y que después terminan absolutamente no interconectadas. Tenemos que tener una visión más global y tiene que ser liderada por el Estado porque no existe manera que un privado pueda tener todas las variables que requieren para tener una ciudad que sea de este siglo y no del siglo pasado. Mira, estaba pensando en lo que dijo Franco. Tú cuando dijiste, cuando manifestaste al principio la pregunta, ¿podemos usarlo para equidad? A mí lo primero que me surgió es sí. Pero escuchando a Franco, mira, yo creo que a lo mejor en el corto plazo, mientras generamos estas otras alternativas, estas otras posibilidades en que el transporte público realmente sea una alternativa, a lo mejor y en algunas circunstancias a mí me parece que podría transitoriamente utilizarse las tarifas para por lo menos permitir la mejora en la calidad de vida de las personas. O sea, las personas que tienen que viajar durante 1 hora y media o en transporte público o en transporte privado por las vías que no son concesionadas porque no tienen el dinero para poder pagar las tarifas que resulta al final del mes transitar por las concesiones urbanas, eso sin duda genera inequidad. Y eso sin duda genera que las personas se sientan cada vez menos vistas y más discriminadas. Entonces, a mí me parece que quizá transitoriamente podría utilizarse en algunos periodos de manera de permitir, por ejemplo, que se distribuyan los flujos a lo largo del día en las carreteras para facilitar que las personas puedan estar menos tiempo en sus viajes y estar más tiempo en los objetivos que van a ir a cumplir. Sin embargo, yo creo que en realidad a lo que debemos propender es a mayor diversificación de los sistemas de transporte y creo además que es responsable el Estado de ir generando las condiciones también para el tránsito y la circulación en transporte privado, si las personas así lo desean, no solamente a través de las concesiones, no solamente a través de las autopistas. Cuando yo soy un poco mayor que Franco, no mucho, pero yo me acuerdo cuando se empezó a pensar en las concesiones urbanas, incluso las tarifas de saturación en las proyecciones de tráfico estaban asociadas a que también el resto de la ciudad iba a tener un desarrollo, una generación de una red vial de transporte público, transporte privado que se iba a desarrollar con los ingresos o con los recursos que el Estado iba a tener que dejar de pagar para mantener, por ejemplo, Vespucio. Sin embargo, eso no ha ocurrido, no ha habido generación de otras alternativas de circulación para el transporte privado serias que no sean lo que hacen las concesiones urbanas. Entonces, me parece que aquí hay una combinación, quizás para algunos puntos específicos, en algunos horarios, en algunas conexiones, por ejemplo, interurbanas de algunos pueblos que queden aislados y que quedan justo al lado de un peaje, haría alguna concesión, pero yo me parece que es más razonable tener esta mirada de futuro donde no es la tarifa la que genera la equidad, sino que es la disponibilidad de infraestructura la que genera la equidad. Interesante los comentarios porque quería decir que la semana pasada en el CPI tuvimos una exposición de los encargados de infraestructura de las 4 candidaturas más importantes y bueno, todos privilegiaron la relación público-privada en la generación de infraestructura, pero hablaron mucho de infraestructura verde. Entonces, la idea que plantea Franco es bastante buena. Si uno mantiene las tarifas, la parte que se lleva al Estado, que es más o menos un 30% de lo que se paga en los peajes en promedio entre autopistas urbanas e interurbanas, podría destinarse a infraestructura verde, le hace ciclovías de buena calidad interconectadas y a modos de transporte público. No sé qué opinan de algo como eso, porque hay una pregunta que está hecha para ambos también, acerca de si, por ejemplo, el sistema de concesiones podría aplicarse al metro. Pero antes de ir a eso, me gustaría ir al tema de qué opinan, que se mantienen las tarifas, se transparenta lo que recibe el Estado y que eso vaya a mejorar la infraestructura de transporte público y la verde. No sé qué opinan de eso. No, yo creo que eso, si sacamos algo en conclusión de esta mesa, yo creo que podría ser algo que podría ser
atractivo para las concesionarias, que podría ser atractivo para los candidatos presidenciales, y por cierto sería atractivo para la gente que utiliza el transporte público. En parte del camino que tenemos que recorrer en transparentar las tarifas, debiésemos también transparentar en qué se está utilizando el dinero que va al Estado. Y ahí yo creo que hay una opción de decir, vamos a invertir este dinero en, qué sé yo, mantener o disminuir en 10 pesos, qué sé yo, la tarifa del metro de Valparaíso, por ejemplo. Eso es tremendamente virtuoso, porque por una parte los dineros de gente que está pagando en un modo que es menos amigable con el medio ambiente van a estar aportando a otros modos de transporte que sí son más amistosos con el medio ambiente. Por otra parte, generaría quizás del resto de las personas, porque claro, la gente dice, bueno, yo no ando en autopista, entonces ¿qué me importa a mí? Si tuviésemos este incentivo de la gente que anda en autopista y que quizás ellos, con el hecho que los otros paguen la tarifa, pueden tener un mejor nivel de servicio, podría también generar una mejor aceptación por parte del resto de las personas. Con respecto a la segunda pregunta, yo no me parece buena idea aplicar ley de concesión en el caso del metro. Yo soy de la idea que lo que está bien no hay que arreglarlo. Y una de las cosas que funcionan bien en Chile es justamente el metro de Santiago, por lo menos, que tiene una larga y una vasta trayectoria, no solamente en operación de trenes, sino también en construcción. O sea, el Metro de Santiago es una empresa pública que hace sus propias licitaciones de los análisis técnicos, los estudios de impacto ambiental y que supervisa a las empresas que hacen la construcción. Por lo tanto, yo creo que hay que avanzar en licitaciones de concesionadas en aquellos lugares en los cuales no existe capacidad instalada por parte del Estado para poder desarrollarlo. Y yo creo que un lugar donde sí existe capacidad del Estado para poder desarrollarlo es el Metro de Santiago. Por lo tanto, yo tendería a pensar que podríamos explorar otras opciones, como puede ser los desarrollos ferroviarios. Hemos visto durante los últimos años un aumento en las capacidades técnicas de empresas de ferrocarriles del Estado. También hemos visto un mayor interés de los últimos gobiernos en poder avanzar en una mayor utilización del tren y creo que las leyes de concesiones podría venir a apurar un poco ese tranco que en general en los años pasados fue bien lento. ¿Cuánto tiempo venimos hablando del tren a Valparaíso? Eso se dijo de los años, principios de los años 90, se lo escuchamos hasta Elwin, Frey, todos los presidentes han hablado de eso. Hace poco nuevamente salió un retraso de los estudios, esperemos que se pueda avanzar en los proyectos que son claves, pero es importante entender que justamente que las concesiones no son solamente autopistas, que hay una serie de proyectos que se pueden concesionar y que quizás no tenemos la expertise, por ejemplo los teleféricos. El teleférico que se va a construir y que ya está bastante avanzado entre Providencia y Huachuraba, esperemos que sea algo iluminador para el resto de otras opciones de infraestructura. ¿Cuánto también se ha hablado de la posibilidad de un teleférico que una Iquique con Alto Hospicio o un tren ligero que una La Serena con Coquimbo? Yo creo que en eso proyectos que en el Estado no tiene tanta expertise y que sí pueden haber muchos privados, muchas empresas internacionales y nacionales que tengan expertise, es donde hay que poner el foco en la ley de concesiones, pero las cosas que funcionan bien como el Metro de Santiago hay que dejarlo. Es como cuando me preguntan por el voto electrónico. Lo que funciona bien no lo echemos a perder. Gracias, Paco. Vivi. Bueno, yo creo sin duda que hay que ir haciendo una mirada distinta a la infraestructura. Respecto a infraestructura verde, yo quisiera hacer un alcance. Yo creo que es importante que no pensemos cuando hablamos de infraestructura verde es que lo único que podemos hacer es construir ciclovías. Me parece que eso es fundamental. Hay un montón de modos que permiten adecuadamente realizar los viajes, todo asociado a transporte público. Tú los mencionaste, los teleféricos. Yo he participado en proyectos como ese. Existen los tranvías, existen los trenes ligeros. No solamente existen los buses,
eléctrico. Y yo creo que esa también es una mirada que lamentablemente he visto permanentemente en el Estado, un privilegio, una predilección por el bus, y yo invito a que tengamos una mirada más amplia de otras tecnologías que permiten transporte público y que son igualmente verdes, o a lo mejor mucho más por el sistema eléctrico que contiene. Creo que otro tema relevante en la infraestructura verde no solamente tiene que ver con los materiales rodantes asociados al transporte público, sino que a cómo construimos nuestras infraestructuras. Hoy día cada vez existen más tecnologías, mayor innovación para tratar de hacer la construcción sostenible, sustentable. Y creo que ahí también tenemos que hacer una mirada de cómo podemos a lo mejor reutilizar algunos asfaltos, cómo podemos generar hormigones de unas maneras distintas sin afectar además al medio ambiente. Yo creo que eso es relevante y algo que todavía no hemos dado mucha mirada, y que la asociación público-privada, porque tiene esta iniciativa del privado, porque tiene esta mirada a lo mejor más avanzada, puede apuntar hacia allá. Perfecto, muy buen punto. A ver, ya estamos próximos a cerrar, pero yo no puedo dejar de hacerles una pregunta antes de dar 10 minutos cada uno de cierre. ¿Qué opinan de que cómo va? Porque hablando de tecnología verde, la electromovilidad sin duda es algo que llegó para quedarse y se va a acelerar, sobre todo con el precio de los combustibles fósiles y con todas las medidas que hay. ¿Qué opinan? ¿Cómo puede afectar la electromovilidad a la infraestructura en general y en particular a las autopistas? ¿Cómo lo ven, Franco? Es muy interesante el tema de la electromovilidad. Nosotros hemos trabajado en la Universidad Católica de Valparaíso en varios desafíos asociados a la electromovilidad, particularmente lo que tiene que ver con desafíos a niveles estratégicos. Sin ir más lejos, el cambio en términos de infraestructuras para poder generar electricidad, por una parte, va a haber un aumento importante en lo que tiene que ver con la generación de electricidad, pero además con temas de transmisión. Esos son temas bien técnicos, pero hay que ir preparando la ciudad para lo que se viene de todas formas. Tenemos países como Noruega en que más del 50% de los automóviles son eléctricos. Obviamente eso está en un liderazgo a nivel internacional, pero nosotros debemos apuntar hacia allá. Y en mi opinión, lo que se viene en los próximos años justamente van a ser autos que van a tener que ser más pequeños, porque tenemos que tener un mejor uso de la infraestructura, y que van a tener que ser eléctricos. Y dentro de los desafíos, por ejemplo, la ubicación de las electrolineras es algo que es central. Uno de los problemas que cada vez se van resolviendo de manera más rápida tiene que ver con la autonomía. Cada vez los autos eléctricos tienen una mayor cantidad de autonomía. Existen nuevas tecnologías. La otra vez estuvimos presentes junto a una confederación de taxis presentando una tecnología que es de reconversión eléctrica, algo que hasta hace poco no se podía. Hoy en día están las tecnologías y hay varias opciones para hacer reconversión. Y lo que estábamos proponiendo en ese instante tenía que ver con proponer subsidios estatales para reconvertir taxis y taxis colectivos desde bencinero hacia eléctrico. El problema que tenemos en una primera etapa es que eso hoy por hoy está prohibido por ley, lo cual parece bastante un contrasentido. Uno puede hacer reconversiones a gas, en el cual tú llevas un balón de gas, donde sí hay bastante riesgo, pero tú no puedes hacer reconversiones a autos eléctricos. Ahí, en términos normativos, quizás estamos un poco atrasados y debiésemos propender a poder tener tecnologías más limpias. Yo creo que en una primera mirada tenemos que avanzar justamente en generar estos subsidios para que los vehículos que tienen un mayor rodaje, los taxis, los colectivos, puedan avanzar hacia la electromovilidad, pero en un corto plazo tenemos que ir pensando cómo hacemos y cómo entregamos los subsidios para que esto pueda masificarse. Porque hoy en día el gran problema que tenemos claramente tiene que ver con los costos asociados a los vehículos eléctricos. Y por lo tanto, estas nuevas tecnologías de reconversión eléctrica, que como les mencionaba son bastante novedosas, ya pueden comenzar a aplicarse y esperemos que permitan en un corto plazo que la participación modal, la participación que tiene la electromovilidad siga creciendo y no sea solamente para los buses, sino pueda ser ya para los taxis y en un corto plazo también para los vehículos privados. Yo a lo que menciona Franco agregaría también los camiones. Creo que es importante todo lo que tiene que ver con el transporte de carga. También puede hacerse a través de electromovilidad, el privilegiar también el modo ferroviario, que también hoy día puede ser eléctrico. Sin duda, a mí me parece que tenemos que tener una mirada de futuro y tenemos que apoyar
como Estado, como nación, a todos aquellos modos de transporte, a todos aquellos sistemas que permitan reducir nuestra huella de carbono. Todo lo que tiene que ver con la electromovilidad, me parece que deberíamos privilegiarlo, dar un beneficio de alguna manera, con una mirada primero a lo que tiene que ver con lo más público, es decir, al transporte público y también al transporte de carga, y también con una mirada un poco menor al transporte privado, porque si no, de nuevo vamos a estar a lo mejor incentivando la masificación del automóvil, y yo en realidad soy totalmente pro transporte público. Creo que esa mirada la tenemos que tener en los beneficios que vamos a dar, pero también tenemos que irnos preparando como país para ir generando esta red de lugares donde poder hacer las cargas eléctricas, porque hoy día estamos bastante al debe. Entonces tenemos que ir caminando y mascando chicle a la vez. Perfecto. Bien. Un minuto para cada uno de alguna reflexión, comentario final. Creo que hemos tocado muchos temas muy interesantes y ha sido muy valioso. Entonces, la reflexión final de ustedes va a ser más valiosa todavía. Franco. Sí, a mí me gustaría cerrar con un tema que hemos tocado acá, pero que yo creo que tiene que ser relevado, que tiene que ver con el rol del Estado en general, no solamente para las concesiones, sino también para el desarrollo en general de la infraestructura y del transporte. Hoy en día tenemos un Estado que está altamente fragmentado, donde tenemos un ministerio muy potente, como el Ministerio de Obras Públicas, que toma muchas decisiones que muchas veces contravienen explícitamente decisiones estratégicas que puede tener el Ministerio de Transporte. Por otra parte, tenemos el Ministerio de Vivienda a través de órganos como el Serviu, que tiene impacto en las calles, y necesitamos tener una visión y una coordinación mucho mayor de las ciudades, que incorpore a través de autoridades que yo creo que debiese ser, por ejemplo, la gobernación regional, una administración centralizada de los modos de transporte y que converse muy bien con cuáles son las prioridades que está dando el Estado a los distintos modos de transporte. Y en ese sentido yo creo que tenemos que avanzar en poder generar una coordinación mucho mayor dentro de los distintos mundos del Estado, para que no tengamos ministerios que pueden estar remando en situaciones y en direcciones absolutamente contrarias, y podamos finalmente plantear un plan de movilidad, un plan de desarrollo de infraestructura que sea armónico y que no dependa de tantos estamentos que sean distintos. Y en eso yo creo que tenemos mucho por avanzar, y esperemos que dentro de las cosas buenas que puedan salir de una nueva constitución sea un Estado que sea más eficiente, que sea más integrado, y que las decisiones no sean contradictorias entre distintos estamentos. Gracias, Franco. Bueno, creo que estamos en tiempos de cambio y creo que es un momento oportuno para retomar la asociación público-privada. A mí me parece que es fundamental. Sin duda, el Estado es relevante en esto, es el dueño de las infraestructuras y es además quien dice más o menos cuáles son las normas, qué es lo que se quiere construir. A mí me gustaría que el Estado tuviera ese rol realmente, esta mirada ampliada, esta mirada de largo plazo para decidir cuáles son las infraestructuras que se requieren para un país, no solamente en movilidad. Estoy hablando de salud, estoy hablando de educación, estoy hablando de vivienda, hay muchísimo más. Entonces, esta mirada de largo plazo, y que en esa mirada de largo plazo escuche también a las comunidades, a la ciudadanía, y sea realmente un socio con el privado. Porque yo les quiero decir a las personas, a uno le encantaría en realidad que se proveyera toda la infraestructura pública que soñamos y que además tuviese un costo cero, que todo lo proveyera el Estado. Pero lamentablemente los ingresos o los recursos del Estado no solo son escasos, sino que en algunos casos son muy escasos, y para las distintas, la cantidad de necesidades, algunas que me parecen más relevantes a lo mejor que un buen aeropuerto, que puede ser tener mi propia vivienda, un buen hospital, las necesidades son muchísimas, los recursos son muy escasos, por lo tanto esta alianza entre lo público y lo privado es fundamental. Y entonces a mí me parece que tenemos que en conjunto ir a trabajar para comunicar, para conversar con las personas, a lo mejor no solamente entre nosotros que sabemos, que tenemos más conocimiento de esto, sino que ir a hablar con las personas para que haya un entendimiento de qué es lo que estamos pagando, porque esta mesa tenía que ver con las tarifas, qué es lo que estamos pagando, por qué estamos pagando eso, podemos pagar menos. También que las personas entendamos que no solo tenemos derechos,
sino que también tenemos deberes, y eso también es relevante en esta conversación público-privada que tenemos que privilegiar. Eso. Muchas gracias, Vivi. Bien, Franco, Vivi, muchas gracias por sus planteamientos, ha sido muy interesante, se nos pasó volando el tiempo, y les quiero comentar que ahora hacemos un break hasta las 12 y viene nuestro próximo panel, que es el de certeza jurídica. Muchas gracias.